En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días a todos los que seguís esta meditación. Hoy es Viernes Santo. Es el día en que la Iglesia se recoge en silencio ante la cruz de Cristo, adora esta cruz bendita, adora a su Señor crucificado y celebra la muerte del Señor. Hoy no hay misa, pero sí hay celebración litúrgica de la pasión y de la muerte del Señor. La liturgia es la oración de la Iglesia, es acción de Cristo, de Él mismo en persona. Sobre todo cuando celebramos la Eucaristía lo vemos como más palpable. Pero la liturgia también es la liturgia de las horas, donde es Cristo quien ora con su Iglesia, con nosotros, al Padre, por toda la humanidad. La liturgia es acción de Cristo en persona y de la Iglesia que se asocia a su esposo. Por tanto, hoy no hay celebración de la Eucaristía, pero hay liturgia. Es Cristo quien nos invita a participar en su pasión y en su muerte redentora, que sucedió una vez, pero que al celebrarlo litúrgicamente nos hace contemporáneos a la pasión y muerte de Cristo, la trae hasta aquí, hasta nosotros, y a nosotros nos lleva hasta Él, como si allí presente me hallara, dice San Ignacio en los ejercicios espirituales. Pues vivamos el Viernes Santo en este tono de tener presente a Jesucristo no solo por el recuerdo, sino por la celebración, porque Él mismo se acerca hasta nosotros y nos incorpora a su pasión redentora. Y vivamos con devoción la pasión y la muerte del Señor en el Viernes Santo. La celebración litúrgica de esta tarde a la que nos preparamos tiene 4 partes y ahora iré describiendo alguna de ellas o algún detalle sobre cada una. Pero empieza, como las grandes piezas musicales, por un impronto, es decir, en silencio. No hay canto de entrada. Y el ministro que preside se postra al llegar al altar, en una actitud de profunda humillación, de profundo silencio y adoración, ante un misterio que nos desborda por todos los costados, ante un misterio ante el que solo cabe la adoración. La vida entera se nos queda pequeña para entrar y entender, y menos aún comprender, este gran misterio de la cruz del Señor, de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, de por qué Dios ha tenido este plan redentor y lo ha llevado adelante con la colaboración voluntaria y libre de su Hijo hecho hombre, y continúa la redención del mundo asociando a su Iglesia al estilo de Cristo, en primer lugar a su Madre Santísima, que ha estado junto a la cruz, pero además a todos los mártires, a todos los santos, a todos los que han sufrido, a todos los que hoy sufren y son, por tanto, la expresión viva hoy de la cruz del Señor. Es un misterio que nos desborda porque de fondo nos preguntamos, ¿y por qué Dios ha elegido este camino?
¿No podía haber elegido otro? Pues este es el que Él ha elegido y nosotros queremos entrar y dejarnos iluminar por el misterio del Viernes Santo. El comienzo, por tanto, de la celebración es un comienzo impactante. Humildad, adoración. No le pedimos cuentas a Dios. Sencillamente queremos ser iluminados y fortalecidos por la fuerza de la cruz redentora de Cristo. Y las demás partes, este es el comienzo. La primera es la liturgia de la palabra. Hay como abundante liturgia de la palabra. La segunda es la oración universal. La cruz de Cristo no es monopolio exclusivo de unos cuantos, ni siquiera de aquellos que son discípulos de Jesucristo y creen en Él. El misterio de la cruz redentora de Cristo tiene un fruto universal. Es ofrecida a todos, de todos los tiempos, también a nosotros hoy. Por eso la oración nos hace caer en la cuenta de la universalidad de Cristo y de su redención, de la unicidad. No hay otro en el cual se nos ha dado la salvación, ni hay otro camino, sino este, el camino de la cruz que conduce a la resurrección. Oraremos, por tanto, por las necesidades amplias de la humanidad y de la Iglesia. La tercera parte es la adoración de la cruz. Se nos mostrará solemnemente: mirad el árbol de la cruz donde estuvo plantada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Y nos acercaremos, los que estamos presentes en la celebración y todos los que la seguiréis a través de la televisión, nos acercaremos con el corazón contrito, humillado, con el corazón agradecido: Señor, qué bien lo has hecho. Y adoraremos la cruz, no solo la cruz bendita, tan preciosamente labrada en obras de arte, sino que abrazamos nuestra propia cruz, la que cada uno tiene que vivir en este momento. Y adoramos esta cruz bendita porque ahí está la salvación del mundo. En la cuarta y última parte de esta celebración comulgaremos el cuerpo glorioso de Cristo, el cuerpo que pendió de la cruz y que fue depositado en los brazos de su madre y que fue depositado en el sepulcro, ha resucitado. Y también hoy comemos la Eucaristía, aunque no hay misa, no hay consagración, pero de la Eucaristía que ayer fuera consagrada, hoy comulgamos eucarísticamente, físicamente, los que estamos en la iglesia, en el templo, y comunión espiritual desde cualquier lugar donde nos encontremos. Vayamos por partes. En primer lugar, la liturgia de la palabra. 3 lecturas. La primera, el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Hay 4 cánticos que los hemos ido escuchando durante estos días. Y al domingo de Ramos escuchábamos el tercer cántico del siervo de Yahvé. Pero el lunes, el martes y el miércoles hemos escuchado en la lectura de la misa el primero, el segundo y el tercer cántico del siervo de Yahvé. Y el viernes, el más largo y el más expresivo, el cuarto cántico. Son poemas escritos varios siglos antes de Jesucristo. El pueblo ha sufrido el descalabro del destierro, un
pueblo que tiende, como todo corazón humano, a la soberbia. Nosotros somos el pueblo elegido, el mejor. Un pueblo, aquel pueblo elegido, que por su alejamiento de Dios experimentó el destierro durante 70 años, 2 o 3 generaciones. Es un pueblo que a la vuelta del destierro viene humillado. Ya no le vienen esos arrebatos de soberbia y de grandeza. El Señor le ha probado en el destierro y en la prueba, y ahí brotan estos poemas del siervo de Yahvé. Un personaje misterioso, pero que está anticipando a Jesucristo, porque el propio Jesús, que conoce estos cánticos o estos poemas del siervo de Yahvé, se los apropia y habla en esa clave y se expresa con ese lenguaje. Pues el cuarto cántico del siervo de Yahvé es proclamado hoy en la asamblea litúrgica. Frases como: le vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos han curado. Maltratado, voluntariamente se humillaba, no abría la boca. ¿Qué sentido tiene este sufrimiento de un ser inocente? Ya lo había planteado el libro de Job, pero no le había dado respuesta del todo. Aquí aparece la respuesta en los poemas del siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé sufre no por sus pecados, sino que sufre por los pecados de su pueblo. Y el sufrimiento ofrecido con amor, voluntariamente aceptado, es causa de redención para su pueblo. Son nuestros sufrimientos los que Él llevaba, nuestras culpas con las que Él ha cargado, y nosotros hemos recibido el fruto de ese amor. Cuarto cántico del siervo de Yahvé lo escucharemos con devoción, mirando a Cristo, en quien se ha cumplido plenamente estos poemas del siervo de Yahvé. Él lo vive en silencio. No es un silencio de protesta, de enfado, de huelga. No, es un silencio de misterio. El siervo de Yahvé está comunicado con Dios, su Padre, y conoce el sentido de este sufrimiento, lo asume voluntaria y libremente y lo vive en silencio. Los grandes momentos de la vida humana se viven en silencio. El silencio del siervo será luego tomado en el Evangelio que escucharemos, la Pasión según San Juan. Y Jesús, sin embargo, callaba. Es el silencio del siervo de Yahvé, es el silencio del que está en una órbita de misterio superior, es el silencio no de aburrimiento ni de protesta, es el silencio de quien está más adentro. Por eso le pedimos al Señor en este Viernes Santo que nos haga partícipes de su silencio, para que sepamos adorar, contemplar el misterio de la cruz, de la pasión y de la muerte, y podamos alcanzar luz y gracia para cada uno de nosotros en este Viernes Santo. En la segunda lectura escucharemos el sacerdocio existencial de Cristo expresado en la carta a los Hebreos, capítulo 4 y capítulo 5. A gritos y con lágrimas presentó oraciones y súplicas
al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado. Fue escuchado. Uno dice, pero si pedía ser salvado de la muerte y tuvo que sufrir la muerte, es que no le hicieron caso. La palabra de Dios, sin embargo, nos dice que Jesús, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Si él no era desobediente, no lo fue nunca. Pero aquí llegó a la plenitud de la obediencia a la voluntad del Padre. Y llegó a esa plenitud entrando en el misterio redentor del Padre, secundándolo voluntaria y libremente y sufriendo, es decir, ensanchando su corazón a tope para llenarse del amor de Dios, del Espíritu Santo en la cruz. Segunda lectura, por tanto, el sacerdocio existencial de Jesucristo, que no es la ofrenda de una víctima externa o de algo pues que siendo propio y querido queda fuera de uno mismo. El sacerdocio de Cristo consiste en la ofrenda de su propia vida, reside en su propio corazón. El sacrificio de Cristo, pluscuamperfecto, ha consistido en la obediencia durante el sufrimiento. Por lo que sufrió, experimentó la obediencia al Padre hasta la muerte de cruz, como nos recuerda el himno de la carta a los Filipenses. Y en la tercera lectura se nos proclama la pasión del Evangelio de San Juan. En el Domingo de Ramos hemos escuchado la pasión según San Mateo, ciclo A, según San Marcos, ciclo B, según San Lucas, ciclo C, pero en siempre el Viernes Santo es la pasión según San Juan, que está llena de matices, de quien ha reflexionado y de quien nos ha transmitido los hechos históricos de la pasión del Señor. Aparece Jesús en esa soberanía cuando van a prenderle. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Es un eco de aquel yo soy el que soy, de la zarza ardiente ante Moisés. Jesús manifiesta algo de su identidad divina y aquellos cayeron de bruces por 2 veces para expresarnos que todo lo que va a venir después no es debilidad, sino que es exceso de amor. Jesús se pondrá en manos de Judas, que lo llevará ante las autoridades judías y después a las autoridades civiles y a los soldados y a la chusma y a la gente, como un trapo, como un cacharro inútil, decimos en el Salmo. Jesús se pone en manos de quien pueda llevarle y traerle sin ninguna consideración, pero lo hace libremente. No son una serie de casualidades o circunstancias en donde nadie tendría culpa. No, es un corazón entregado, definitivamente entregado. Y por eso le traen, le llevan, hacen, deshacen, hasta clavarlo en la cruz y traspasarlo con la lanza en el costado. Aparece Jesús en esta soberanía, aparece el juicio ante el tribunal eclesiástico. Anás, el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y le juzgan,
Lo escuchamos en el Evangelio de San Juan y en los demás evangelios. Aquí está la clave de la condena a muerte. Porque siendo hombre, te haces Dios. Eres un blasfemo. ¿A quién se le ocurre? Esta es la razón profunda de la condena a muerte de Jesús. Y resulta que es Dios que se ha hecho hombre. No un hombre que arrogantemente se hace Dios, sino Dios que se ha hecho hombre. Se ha hecho hombre de manera tan humillada que ni siquiera reconocen lo que es. Y le acusan y le condenan a muerte por esta blasfemia y este atrevimiento que rompe el monoteísmo en el que los judíos y la clase dirigente, el Sanedrín, los sacerdotes, etcétera, vivían. Jesucristo no ha roto el monoteísmo, ha introducido que este único Dios son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son Dios, siendo un solo Dios. Jesús esto lo explicará Él y nos dará el Espíritu Santo para que lo entienda mejor cada vez la Iglesia en sus expresiones posteriores. Pero Anás y Caifás le acusan de que siendo hombre te has hecho Dios y lo mandan a Pilato. En el relato de San Juan tiene prevalencia este juicio civil, porque quiere expresar el relato que Jesús es rey verdadero. ¿Pero tú eres el rey de los judíos?, le pregunta Pilato. Y Jesús abiertamente: sí, tú lo has dicho, yo lo soy. Aquello era un peligro nacional. Aquello era una revuelta en toda regla. Pilato, azuzado por la muchedumbre y por las autoridades religiosas, decide condenarlo a muerte, aunque se resiste. No le place la condena a muerte de Jesús. Pero lo que pasa después, la política es así, es la coyuntura del momento y al final no sabemos por qué, pero Jesús es condenado a muerte. Y a la muerte del Imperio Romano, muerte de cruz. El relato deja muy claro que Jesús es verdadero rey. Cuando le vemos a Jesús ante Pilato y a Pilato juzgando a Jesús, claramente aparece que Jesús es el juez y el mundo entero es el juzgado. Por eso Pilato se resiste a condenarlo a muerte, lo manda a azotar y después piensa que otro puede sustituirle y al final la muchedumbre grita: no, no, que crucifiques a Jesús de Nazaret. Pilato se lavará las manos, etc. Y en un momento dado presenta a Jesús diciendo: aquí tenéis al hombre. Estaba hecho un desprecio. Es esa imagen que tantos artistas han sabido representar de Jesucristo rey de burla. Jesucristo con una túnica que le habían pillado por allí, una caña, coronado de espinas, abofetadas por parte de la soldadesca. Aquí tenéis al hombre. El hombre de todos los tiempos, que tantas veces es maltratado, que tantas veces es ignorado, al que no se le respetan sus derechos, que es explotado, que es injustamente traído y llevado. Ahí está representado. Aquí tenéis al hombre. Ecce homo. Y grita la muchedumbre: crucifícalo. Y fue condenado a muerte, como sabemos. En este relato de la Pasión según San Juan aparece una escena preciosa y enternecedora. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre.
Y viendo Jesús a su madre le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Momento supremo de la historia de la humanidad, donde Jesús nos da como madre a su propia madre. Y el discípulo amado la recibió como algo propio. Viernes Santo también es el día de recibir a María entre nuestras cosas, en nuestra compañía, como quien nos protege. Nos la ha dado Jesús. La acogemos y la abrazamos como Madre nuestra. Este relato es propio del Evangelio que hoy escuchamos. La agonía, tengo sed, la muerte, el descendimiento, la sepultura en un sepulcro nuevo. ¿Quiénes son los causantes de la muerte de Cristo? Es una pregunta que nos hacemos continuamente y que es lógico hacérsela el Viernes Santo. En primer lugar hay que decir, no son los judíos. Catecismo de la Iglesia Católica, tomando el Concilio Vaticano II, nos dicen el pueblo judío como tal no es el responsable de la muerte de Cristo. En la práctica histórica fue Pilato, fue el Sanedrín, fue Judas, fue la muchedumbre, fueron también los judíos los que ejecutaron la muerte de Cristo. Pero el sentido más hondo no es como respondemos o hemos respondido fácilmente. ¿Quién mató a Jesús? Los judíos. ¡Qué malos son los judíos! El Concilio Vaticano II ha dicho lo alto. ¿Quién mató a Jesús? Los pecadores. Y ahí estás tú y estoy yo. Hemos puesto nuestra mano sobre él. Y por eso somos destinatarios del fruto de esta redención. No valdría decir, los judíos le han matado y nosotros recibimos el fruto. No, porque ese corazón de Cristo se ha convertido en una planta de reciclaje. Me gusta decir esta expresión. Porque sobre ella, sobre ese corazón, hemos desaguado todas nuestras impurezas, toda nuestra agua sucia. Y el corazón de Cristo lo ha reciclado en amor y nos devuelve un agua viva, el Espíritu Santo. Por tanto, si no entramos como causantes de la muerte, no entremos como receptores y destinatarios de la redención. Y veamos que al fondo de este misterio está Dios, Dios Padre. Dios Padre, por amor, ha puesto a su Hijo en la cruz. Es una tentación pensar que Dios ha castigado a su Hijo. Sería el Padre más cruel del mundo. No, Dios Padre ha colocado a su Hijo en la cruz por amor, porque le ama a Él y porque le quiere hacer redentor de todos los hombres. No hay otro, ni puede haber otro motivo que el amor por parte de Dios al llevar a su Hijo en la cruz. Un amor que ha sido secundado por el Hijo en obediencia, en libertad. Hágase tu voluntad. Jesús, por tanto, ha ido por amor a la cruz. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesucristo nos ama porque realmente ha dado su vida por nosotros. San Pablo le ponía loco esta consideración. Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. Me amó y se entregó por mí. Si yo solo existiera en el mundo, por mí se habría entregado Jesucristo para librarme de los pecados, de la muerte eterna y para abrirme de par en par las puertas del cielo. En la cruz de Jesús, por tanto, está de fondo el amor de Dios Padre, el amor de Jesucristo en su corazón humano.
que es reflejo del corazón divino. Y está Judas, los pecadores y todos los que le condenaron a muerte, que somos cada uno de nosotros. Y hemos puesto sobre la cruz de Cristo el aspecto más horrible de la cruz. La cruz es para volver la cara y no quiere uno verla. Cuando llega el sufrimiento, cuando llega la muerte, cuando llegan los contratiempos, los fracasos, nos da grima mirar la cruz en cualquiera de sus expresiones. A mucha gente el sufrimiento le rebota contra Dios. ¿Cuánta gente que al sufrir se ha enfadado con Dios para toda su vida? Necesitará la luz de la cruz de Cristo para decirle: mira, no te enfades. Puede decirlo Jesús, que es el que lo ha vivido. Que esta es una ocasión de vivir y de expresar el amor como nunca. Por eso no basta el sufrimiento. Y la religión cristiana no es la religión del dolor, sino que es preciso entrar adentro, contemplar en silencio y en actitud de humildad y de adoración para descubrir esa otra capa más profunda, no solo la exterior, la de nuestros pecados que han hecho feísima la cruz de Cristo, sino entrar en el corazón de Cristo y ver que el amor es más grande que el sufrimiento. San Juan de Ávila, en su Tratado del Amor de Dios, en el capítulo 7 dice eso: amó más que padeció. Si los cristianos nos entretenemos a contemplar los sufrimientos de Cristo, y hoy Viernes Santo especialmente, lo hacemos no por una complacencia dolorista, sino que lo hacemos porque tales sufrimientos son expresión de un amor más grande. Sufrimientos físicos, desde la crucifixión, los azotes, el camino de la cruz, sufrimientos psicológicos, el desprecio, el insulto, el nulo respeto de los derechos, la sentencia injusta y el sufrimiento más hondo del alma, que le hace clamar a Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No le ha abandonado Dios. Ese salmo es un salmo de confianza. Dios no puede abandonar a su Hijo, y menos en ese momento de dolor. Está indisolublemente unido a su Hijo y lo protege, bien lo sabe Jesucristo, que su Padre le protege y lo conduce y lo lleva al éxito final de la resurrección, pasando por el camino de la cruz. Por tanto, ese abandono no es que Dios Padre abandone a su Hijo. Ese es el abandono que los hombres hemos hecho en relación a Dios. Cuando nos alejamos de Dios, hemos abandonado a Dios. Y Jesucristo ha recorrido este camino para recogernos desde ahí y llevarnos a la casa del Padre, como preciosamente explica el Catecismo de la Iglesia Católica. Jesucristo nos ha asumido desde el alejamiento. Si no hubiera habido pecado, y el pecado es factura humana, no lo ha inventado Dios. Si no hubiera habido pecado, el Hijo de Dios habría venido para llevar a todos felizmente a una plenitud sin rupturas. Pero una vez que el pecado ha entrado en la historia por culpa del hombre, al enviar Dios a su Hijo ha recorrido los pasos, los malos pasos del hijo pródigo y de todo hombre pecador, para traerlo desde allí. Y esto supone un sufrimiento, el sufrimiento de la cruz. En la cruz, por tanto, contemplamos el amor de Dios Padre, contemplamos el amor de Cristo, que ama a su Padre y ama a los hombres, y contemplamos la gravedad del pecado. ¿Hasta dónde nos ha llevado el pecado? Nosotros ni nos damos cuenta a veces, pero el pecado nos ha privado de Dios. El pecado nos lleva de cabeza al infierno, que es el apartamiento definitivo de Dios eterno. Y el Hijo de Dios ha salido a nuestro rescate. Pero claro, esa salida del Hijo de Dios ha supuesto la cruz, hacerlo con dolor
y con mucho sufrimiento de todo tipo y a todos los niveles, y nos ha rescatado. Por eso la cruz es el resumen de nuestra fe cristiana. Santa Teresa de Jesús les dice a sus monjas, cuando le preguntan, Madre, díganos algunos consejos para la oración. Y ella les va explicando la mortificación, la vida de comunidad y la caridad, la humildad. Pero llega un momento de ese libro, Camino de Perfección, en que les dice a sus monjas, no os pido que penséis mucho, tan solo os pido que le miréis. Mirar a Jesucristo. Mirar a Jesucristo en este Viernes Santo crucificado, muerto por causa de nuestros pecados, muerto por una sobredosis de amor al Padre y a los hombres, muerto en la cruz, de manera que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muerto para nuestra salvación. Este será el sentido profundo de la celebración de esta tarde, que nos servirá para toda la vida. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué el sufrimiento de los inocentes? ¿Por qué una pandemia que se lleva de calle a todo un sector, especialmente de la población, nuestros mayores? ¿Por qué? Son preguntas que nos hacemos continuamente. No nos rebotemos contra Dios. No. En actitud de humildad, en actitud de silencio y de adoración, veamos cómo la cruz de Cristo, Cristo crucificado, ilumina el sufrimiento. Ni una gota de sufrimiento humano será inútil a partir de la cruz de Cristo. Porque a partir de la cruz de Cristo Jesús se ha unido de alguna manera con cada hombre, con cada persona humana, y sus dolores, sus sufrimientos, las injusticias que padecen, tantos atropellos, falta de derechos, todo eso lo ha vivido el Hijo de Dios, hecho hombre, y al vivirlo lo ha redimido. Y lo ha hecho instrumento de redención y de salvación. La cruz de Cristo ilumina como ningún otro faro de luz el misterio del dolor y del sufrimiento humano. A nosotros enseguida se nos ocurren 1000 razones. La culpa la tiene otro. La culpa tendría que ser, y no digo que no tengamos culpa, todos unos u otros. Claro, si somos pecadores, ¿cómo no vamos a tener culpa? Pero entra más adentro. Y ante el sufrimiento humano, el que tú sufres o el que sufren los que están a tu alrededor, que siempre es desproporcionado. ¿Por qué tanto sufrimiento? Entra en el corazón de Cristo y te darás cuenta que Él ha sufrido más y ha ido delante y te ilumina en el silencio que el sufrimiento no es una desgracia absoluta, sino que el sufrimiento es una ocasión para expresar el amor. Aprovéchalo. Cuando te vienen las contrariedades, las dificultades, cuando te vienen las injusticias, los desprecios, cuando te viene el sufrimiento, incluso la muerte, vívelo unido a Jesucristo y tendrá un sentido y un valor redentor cuasi infinito, unido a Jesucristo, cuyo valor es infinito, en la cruz. Esta es la gran noticia del cristianismo. Hermanos, vuestros sufrimientos no son inútiles. Dios ha tomado todo ese caudal del sufrimiento humano que nos hace comunes a todos, porque por ahí hemos de pasar todos, más, menos, antes, después. Dios ha tomado todo ese caudal en el corazón de su Hijo Jesucristo. Y ese caudal es para el perdón de nuestros pecados y es para hacer un mundo nuevo, una humanidad nueva, una humanidad reciclada en el amor de Dios, cuya fuente es el corazón redentor de Cristo. Por eso en esta tarde, en este día de Viernes Santo,
cada uno en silencio, mirando a Cristo crucificado. Tan solo os pido que le miréis. Entenderemos muchas cosas que nadie nos puede explicar, ni siquiera el que os está hablando. Tiene que ser Jesucristo el que te lo diga por dentro. Tiene que ser Dios con su luz, el Espíritu Santo, el que te ilumine este gran misterio, para que no te enfades con Dios, para que no te rebotes con Dios, como le sucedió al buen ladrón. En ese diálogo final está Jesús crucificado y a su lado un ladrón y otro. Y el otro se pone a insultarle a Jesús, pero líbranos, pero si tú has hecho muchos milagros, si tú podrías, ¿por qué no lo haces? ¿No será una omisión imperdonable el que no nos libres de la cruz? Y le dice el buen ladrón, ¿ni siquiera temes a Dios estando en el mismo suplicio? ¿En el mismo que quién? ¿Que Él? Dios ha enviado a su Hijo y Él vive en nuestro mismo suplicio siendo inocente. ¿Ni siquiera vas a temer a Dios estando tú en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo, porque hemos sido pecadores, pero Él es inocente, no ha cometido pecado. Por eso el Viernes Santo debe ayudarnos a repensar nuestra vida, sobre todo nuestra vida cuando nos enfrentamos al dolor, al sufrimiento, a la muerte. Él ha ido delante y nos invita a seguirle. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Hay un dicho en la espiritualidad cristiana, hermano, abrázate a la cruz, porque si la llevas a rastro, te pesará el doble. Mira de frente la cruz. Tienes una enfermedad incurable, tienes una edad ya muy avanzada, tienes un contratiempo, un desamor, tantas maneras de sufrir. Abrázate a la cruz, que en ese suplicio ha vivido Jesús, contigo antes que tú, para que cuando tú lo vivas no estés solo. Y no lleves a rastro la cruz, que te pesará el doble. Abrázala con amor. Viernes Santo es un día para abrazar la cruz cuando nos acercamos a adorarla. Adoramos a Cristo, adoramos este misterio que no comprendemos. Adoramos el plan de Dios, que es un plan soberano y que nos desborda. Adoramos a Cristo en nuestros hermanos que sufren, en nuestros hermanos enfermos, en nuestros hermanos que por cualquier circunstancia están marginados o despreciados. Y adoramos la cruz de Cristo en nuestras propias vidas, porque sabemos que desde la muerte de Cristo en la cruz no es inútil. La cruz tiene un valor redentor y un valor de renovación y de transformación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo ha quitado el pecado del mundo? Cargándolo sobre sus espaldas. Y son nuestros pecados los que le han producido la muerte. La pasión y la muerte de Cristo la celebramos esta tarde con estas lecturas, la primera parte, y en la segunda parte con una oración universal. La muerte de Cristo y el fruto de su redención, ¿a quién le podrá llegar? ¿A los creyentes, aunque seamos muchos millones en el mundo? La cruz de Cristo y su efecto transformador, su efecto de una nueva humanidad que vive con libertad el sufrimiento y la muerte. Ese fruto es para todos. Jesucristo lo ofrece para todos y nosotros el Viernes Santo
las comunidades cristianas que nos reunimos o que desde casa seguimos la celebración, oramos por estas intenciones. 11. Es verdad que hacemos oraciones de los fieles en todas las celebraciones, en todos los domingos, pero la oración universal del Viernes Santo es más universal, si cabe. Oramos por la Iglesia, la esposa de Cristo, que tiene esta tarea de anunciar ante el mundo esta buena noticia. Diría San Pablo: Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el mensaje que tiene la Iglesia para los hombres de todos los tiempos. Vine a predicaros a Cristo crucificado. Es escándalo para los judíos, es tontería para los griegos, pero es fuerza de Dios y salvación de Dios para los que entran en esta salvación. Pues Jesucristo, con sus brazos extendidos en la cruz, ora al Padre por todos nosotros y por el mundo entero, por la Iglesia, por el Papa, y Dios le asista en este momento crucial de la historia. Pedimos por el Papa Francisco para que en su ministerio nos congregue en la unidad, nos aliente y nos confirme en la fe y acompañe al pueblo santo de Dios que se le ha confiado. Pedimos por el obispo y por los ministros, sacerdotes y demás que en la Iglesia particular, en la diócesis, llevan adelante el misterio de Cristo. Pedimos por los catecúmenos, los que se van a bautizar en esta Pascua o a lo largo del tiempo pascual. Pedimos por la unidad de los cristianos. Pedimos por los judíos. Para ellos también ha muerto Jesucristo. Por los creyentes de otras religiones. Pedimos incluso por los ateos. ¿Conmigo no va? Sí, Jesucristo ha muerto por ti. Antes o después, un día caerás en la cuenta de que había un corazón que te ha amado y que te ha esperado hasta el último momento. Y pedimos por los gobernantes para que sepan llevarnos adelante por caminos de paz y de justicia. Pedimos hoy especialmente por los que son víctimas de la pandemia, los enfermos, los difuntos, los familiares, personal sanitario, por todos los que de una u otra manera estamos implicados en esta pandemia. Y finalmente, por los atribulados, en los cuales se hace presente hoy la cruz de Cristo, que adoraremos en la celebración litúrgica. Si tenéis en casa un crucifijo, tomadlo en vuestras manos, besadlo uno por uno, ponedlo en un lugar privilegiado de la casa. Es Cristo Redentor, es Cristo Salvador, que nos ha salvado por su muerte redentora en la cruz. Concluiremos la celebración comiendo la Eucaristía, el cuerpo de Cristo resucitado, en la espera de celebrar mañana en la noche la vigilia pascual y entonar los cánticos del Aleluya. Nos acompaña María en esta soledad. María dolorosa, María junto al sepulcro, María, Madre de esperanza. Solo ella ha esperado en nombre de toda la humanidad. A ella nos encomendamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.